Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Segunda de Corintios. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, del versículo 13, voy a leer. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta el versículo 21 he leído. Cada día nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Hoy en día especialmente estamos estudiando Segunda de Corintios. Segunda de Corintios está hablando acerca de el Evangelio. Cuando nosotros hemos visto del Primera de Corintios, siempre apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia de Corinto, porque ellos se dividieron cada grupo, y también ellos tenían gran orgullo en sus corazones y no tenían amor, sino que después de ser salvo solamente quería aprovechar de sus vidas carnales. Aunque Dios había dado gran don del Señor, cada uno de ellos, por eso alguna persona tenía el don del Señor para predicar, otro para hacer profecía, curación, sanidad, habla lengua y mucha cosa que estaba utilizando, recibiendo por Dios, pero teniendo gran orgullo. Pero después de dar la carta por medio de Primera de Corintios, ya resolvió. Se arrepintieron los hermanos de Corinto. Poco a poco está uniéndose entre sí, y también ellos estaban obedeciendo ante Dios. En este momento, otra vez, apóstol Pablo escribió la carta segunda, se llama Segunda de Corintios. En este momento está explicando sobre el Evangelio profundamente, ¿no? El Evangelio es muy importante, porque después de ser salvo,
Ya sabe muy bien que Jesucristo me salvó, Jesucristo me limpió, Jesucristo ya me perdonó. Y luego, si no sabe muy bien sobre la vida, ¿cómo puede servir al Señor? ¿Cómo puede servir a la iglesia, a Dios? Por eso se necesita aprender la palabra de Dios constantemente sobre el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente una parte, ¿no? Sino que mucha parte está añadiendo, como igual que no, el árbol que está creciendo, todo árbol tiene raíz. Un árbol que sube hacia arriba, como 5 metros, 10 metros, 50 metros, ya, y comparando de raíz, también tiene que llegar hasta profundidad de la tierra, aunque no se ve, pero cada raíz está apoyando sobre sustento de árbol. Por eso nosotros estamos averiguando esta palabra. El versículo 14 está diciendo: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Anteriormente, en la época de Moisés, Dios probó a los israelitas por medio del mandamiento de Dios. Si pueden cumplir el mandamiento de Dios, Dios iba a dar la salvación, la vida eterna. Pero ahora Dios está dando la promesa a través de nuestro Señor Jesucristo, sin la relación del mandamiento, ¿no? Sino que por creer en la sangre de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, para que se siente la gente que había sepultado juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Según esta palabra, está explicando: uno murió por todos, luego todos murieron ya. Cada uno de los creyentes tiene que aceptar esta palabra. Mi vida fue sepultada juntamente con Jesucristo. Lo que yo vivo para nuestro Señor Jesucristo, para servir el Evangelio, para predicar el Evangelio, para formar la iglesia entre los salvos. Por eso en esta palabra está explicando por medio de versículo 15, como dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los que viven, ¿qué significa? Misma gente. O sea, siendo misma gente, debería creer que por la muerte de Jesucristo yo había muerto. Por la resurrección de Jesucristo yo había resucitado. Creyendo en su corazón, considerando que nueva criatura, ¿ya con qué propósito debería vivir? Debería cambiar el rumbo de la vida. Dios me hizo entender esta palabra. Después de recibir la salvación en el año 1990, antes de ingresar en el seminario para ser misionero, ¿no? Un día yo estaba leyendo esta palabra, me impactó exactamente. Dios me salvó a través de la muerte de Jesucristo. Yo considero que juntamente con Jesucristo había sepultado y resucitado. Yo soy nueva criatura. ¿Con qué propósito yo tengo que vivir? Yo tengo que vivir por la fe, por el Evangelio. En esa época yo tenía 24 años, siendo soltero.
Además, mi tía, como la hermana de mi madre, me ofreció un trabajo para ser como gerente de una tienda donde venden muchas cosas de deporte, ¿no? Entonces, y podía ganar dinero, podía seguir trabajo. Si hubiera vivido para mí, ya suficiente, porque podía conseguir dinero. Pero Dios me puso en mi corazón un deseo, porque ya mi vida fue sepultada, ya había pasado mis vidas, no es necesario vivir como antes. Yo soy nueva criatura, yo quiero vivir predicando el Evangelio. Además, un día Pastor Suba me hizo comunicación personalmente. Me dijo que hermano Kim, espero que usted viva por el Evangelio. Viviendo en África o Sudamérica, espero que predique el Evangelio. Y en esta palabra, ¿no?, tenía gran poder e incluye la promesa del Señor. Aunque yo no tenía manera de salir de Corea del Sur, porque nunca había viajado a otros países. Es decir, que no tenía pasaporte y tampoco tomaba en el avión. Era pobre, campesino. Pero en la palabra de Pastor Suba que me dijo, eso como si fuera la palabra de Dios que me dio una visión, ¿no? Siendo campesino, ¿cómo yo puedo vivir en Sudamérica o otro lado? Pero pasando uno de 15 días, yo sabía que en la iglesia Misión Buenas Nuevas hay una escuela de teología para aprender la palabra de Dios. El mismo año, 1990, yo ingresé por la gracia de Dios y aprendí la palabra del Señor. Y pasando tiempo, 1997, Dios me ungió para ser como pastor de misión y luego me envió a un país, se llama Jamaica, para ser misionero. Y luego en 1998 Dios me envió a La Paz de Bolivia. Desde aquel tiempo ya empecé a conocer los latinoamericanos, aprendiendo el idioma español. Para mí era muy difícil, ¿no?, para hablar sobre español. No sabía de manera de estudiar. ¿Cómo yo tengo que estudiar? Muy difícil. Pero pasando tiempo, ya Dios me ayudó bastante. Y mientras tanto que yo estaba predicando la palabra del Señor, Dios me dio memoria para que yo hablara español. Pasando muchos años, yo estoy pensando que si no hubiera aceptado esta palabra, la palabra de Pastor Suba, creo que habría vivido todavía en Corea del Sur. Habría pensado que yo soy campesino, ¿qué hago? Yo no puedo hacer nada, yo solamente tengo que ganar dinero para vivir, nada más. Pero por aceptar una palabra, ya fue cambiada totalmente. Hoy en día ya no tengo temor para pasar inmigración de aeropuerto y para viajar a otros países. No tengo nada de temor, ¿no? Anteriormente, ¿cómo yo puedo pasar inmigración de Estados Unidos y también de otros países? Si me preguntan, ¿cómo yo tengo que responder?
Significa que entre los justos deberían creer que Dios le rescató, Dios le salvó, Dios le dio una oportunidad de vivir una vida nueva, totalmente diferente que antes. Anteriormente no, solamente quería ganar dinero, pero ahora ya Dios me cambió. No para ganar dinero, sino que para ampliar evangelización al mundo. Además, por medio de pandemia, durante 1 año y 10 meses, estoy dirigiendo esta clase, la escuela bíblica. Qué bendiciones que cada día estoy compartiendo la palabra de Dios. Nos daba mucha bendición y ánimo. Veamos esta palabra como dice el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué significa? Desde en adelante a nadie conocemos como carne. Entonces no es carne, entonces todo son como monstruo o algo, alma, solamente se ve espíritu así. Según esta palabra, está explicando que nosotros no somos del mundo que vive solamente para nuestra vida carnal, sino también nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo del Señor. Ya en el corazón de nosotros ya está viviendo, morando nuestro Dios por el Espíritu Santo del Señor. Por eso cuando nosotros andamos por la fe, predicamos la palabra del Señor, no solamente nosotros estamos actuando, sino también Dios mismo va a utilizar nuestra vida, nuestro cuerpo. Es un honor. Por eso, apóstol Pablo estaba presentando ante nosotros, como decía, nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labranza de Dios y la casa de Dios. El edificio de Dios, así dice, ¿no? Colaboradores. ¿Qué significa? Colaborando, trabajando juntos, recibiendo la guía, recibiendo gran apoyo del Señor. Así va a andar, trabajar. Yo también, ¿no? Aunque no tanto grande obra está manifestando en mi vida, pero ya Dios está trabajando. Muchos hermanos están escuchando la enseñanza de la Biblia a través de mi clase. También los pastores siguiendo, aprendiendo la palabra del Señor. También cuando hay tiempo, yo puedo viajar a otra ciudad, a otros países, encontrando a los salvos pastores, predicando, conversando la palabra del Señor. Por eso no debería conocer como persona común, sino que esta persona está andando con el Espíritu Santo del Señor. No solamente a mí, sino también a ustedes. Los que recibieron la salvación ya están andando conforme a la voluntad del Señor, conforme la gracia del Señor. Veamos. El versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Antes de recibir la salvación, yo también esta palabra recordaba, ¿no? Sí, yo soy nueva criatura, pero yo soy pecador.
Qué raro, ¿no? Siendo nueva criatura, pero siendo pecador. Es como igual que, ¿no? Ustedes saben que mosca, antes de convertir mosca, era gusano. Cuando yo era niño, en esa época, nuestros países no sabían muy bien sobre protección de salud. Por eso una jarra, dentro de jarra había guardado contenidos de como pasta de ají. Pasta de ají, es decir que como polvo de ají y más, y también arroz que había cocido y junto, no sé muy bien, es secreto, ¿no? Pero color rojo, dentro de jarra y guarda mucha cantidad. Pero siempre no pone tapa. Pero normalmente va a producir hongos encima, no profundidad, encima. Por eso mi madre me decía, ¿no? Cuando hace calor ya tenía que sacar la tapa. La tapa. Sacando tapa y llegando al solar ya puede matar hongos y protección de pasta de ají, ¿no? Pero a veces viene moscas porque no tenía teja para proteger de mosca, ¿no? En aquel entonces, y a veces sale algo de gusano. ¡Wow! Por eso antes de sacar de pasta de ají, ya encima todo tenía que sacar y echar. No sirve, ¿no? Significa que antes de convertir de mosca había sido como gusano. Pero después de convertir mosca ya no es gusano, sino que es mosca. Pero siendo mosca dice que yo soy mosca, pero soy gusano. ¿Quién puede comprender? Mosca va a volar. Mosca tiene 2 ojos, mosca tiene y patas, ya alas y ya vuela. Pero gusano, hasta ahora yo no puedo distinguir cuál es la cabeza y cola. Casi igualito, ¿no? Se ve. Pero cabeza poquito delgado que gira, acumulando. Hoy en día no puedo ver gusano. Significa que la vida de gusano y la vida de mosca son diferentes. Siendo pecador, teniendo la identidad, siendo pecador, aunque hace buenas obras, ofrenda al Señor, orando al Señor, leyendo toda la Biblia, pero su corazón está siendo pecador. Su identidad es pecador, ya no es salvo. Pero siendo justo, no es pecador, siendo hijo de Dios, nueva criatura es. Por eso depende de su corazón, depende de su fe. Puede convertir, renacer o se queda como pecador. Por eso estoy hablando. La salvación viene por el perdón de los pecados. ¿Quién puede recibir el perdón eterno de Dios? ¿Cómo puede recibir el perdón eterno? Únicamente aceptando la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna. Hebreos capítulo 9, el versículo 11-12. Entrando en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 10, el versículo 10, como dice: por esa voluntad somos santificados una sola vez para siempre. Hebreos capítulo 10, el versículo 14, como dice: por una sola ofrenda hizo perfectos
a los santificados una sola vez para siempre. Perfecto se dice. Pero normalmente nuestra mente no está de acuerdo. No soy perfecto. Así piensa. Pero es muy importante. La fe absorbe como lo que está escrito en la Biblia. La vida de creencia debe ser por medio de norma de la Biblia y la palabra de Dios, no por su pensamiento ni su sentimiento. Cada persona está teniendo sentimiento, ¿no? Me siento pecador. No está creyendo en Dios. Cuando se siente mal, pero tiene que confiar. Jesucristo limpió todo su pecado, ¿no? Jesucristo murió por todos, luego todos murieron. Ya, para que viva, para que tenga la vida eterna, para que sea justo, para que sea santo y perfecto. ¿Qué quiere creer? ¿Quiere creer en su obra o quiere creer en la obra de Jesucristo? Depende de su decisión. El versículo 18, como dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el misterio de reconciliación. Reconcilió y también nos dio ministerio de la reconciliación. Reconciliación. ¿Para quién es necesario reconciliar? Reconciliar es decir que entre los enemigos, reconciliando para que sean amigos y unidos para que sea uno. Por ejemplo, ¿no? Observando la vida de los latinoamericanos, hay curso. El tiempo de enamorar entre novio, novia, enamorando ya, sin ti, como si fuera que no hay sol en este universo. Sin ti no tengo nada de sentido. Yo te amo. Ya, en el tiempo de enamorar. Ya, en el tiempo de matrimonio. Pasando en el tiempo de matrimonio, qué bueno, comprando esto. Pasando 5 años, se discuten y poco a poco se aleja de sus corazones. Pasando 10 años, llega este curso. ¿Qué curso es? Separados. El tiempo de separados. No puedo aguantar más. ¿Por qué? No grite. Ya, basta. Voy a salir. Está bien, fuera. Ya. Entonces, viviendo 5 años, ya 7 años, un día va a llegar abogado. Vamos a divorciar. ¡Qué bueno! Ya, firma. Entonces, uno enamorado. El curso de vida de matrimonio, curso de separación, curso de divorcio. Al divorciar, más que enemigos, ya, peor. Está peorando más que enemigos. Ya, cuando se separó, antes de llegar de divorciarse, ¿no? Tiene que reconciliar. No sé cómo puede reconciliar. Yo no tengo nada de poder, ¿no? Pero si reconcilia, se unen. Discúlpame, mi amor, yo me equivoqué. Y también otro, discúlpame, yo tenía gran orgullo. Gracias. Ya, se humillan juntos y puede vivir antes de llegar el tiempo de divorcio. ¿No es así? ¿Desde cuándo se separó de Dios? ¿Cuándo nosotros hemos sido como pecadores, enemigos de Dios?
En Adán, ya nosotros en Adán hemos recibido la sentencia de muerte. Nacimos en el pecado, siendo pecador. Siendo pecador, ¿se puede congregar la iglesia o no? Sí. Siendo pecador, ¿puede creer en Jesucristo? Sí. Siendo pecador, ¿puede ofrendar? Siendo pecador, ¿puede sacrificar? Siendo pecador, ¿puede amar? Y todo puede. Todo puede, pero únicamente siendo pecador, todavía no ha reconciliado con Dios, porque ya cualquier momento va a recibir castigo eterno. Porque siendo pecador, al morirse, se va al infierno. Únicamente justo, el justo puede vivir eternamente con el Señor en el reino de Dios. Reconciliar. ¿Quién tenía que reconciliar? Siendo pecador, ¿cómo puede reconciliar? Señor, venga, vamos a reconciliar. ¿Ya? Tomando cafecito, conversamos. ¿Se puede? Dios no escucha nada. Dios no escucha la oración de los pecadores. Dios de primero tenía que reconciliar, matando a su Hijo amado, abrazando a los pecadores, purificando todo, justificados, santificados y perfeccionados, para que renazca. Ya Dios hizo todo, completo, a través de Jesucristo. Jesucristo, al morirse en la cruz, decía, consumado es. ¿Qué significa? Ya se acabó la obra de Salvador. ¿Por qué es difícil entender el Evangelio? ¿Por qué es difícil aceptar a Jesucristo como Salvador? ¿Por qué es difícil creer que está siendo nueva criatura y justo y santo y perfecto? Aunque la Biblia nos explica, la Biblia está escrito. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil? Por costumbre, por tradición del mundo, por mentira de Satanás, por engaño de Satanás. Siempre estaba enseñando, tú eres pecador, tú tienes que hacer esto, tú tienes que cumplir esto. Siempre estaba escuchando. Pero de repente una persona dice que no, Jesucristo limpia todos sus pecados. No puedo creer. Qué bueno. Que sea justo. Qué bueno. Pero yo soy pecador. ¿Qué tenemos que hacer? Estas personas no quieren leer la Biblia. Si ama a Dios, tiene que escudriñar la palabra de Dios desde San Mateo hasta Apocalipsis. Tiene que leer. Sale el Evangelio. Si no puede comprender por sí mismo, tiene que escuchar la explicación del pastor justo. Si no puede comprender, tiene que recibir la ayuda de siervo de Dios. La palabra de Dios está abierta para que entienda. El versículo 19, ¿cómo dice? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Consigo al mundo reconciliado. Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo. Perfectamente está escrito. ¿Ya reconcilió o no? Ya reconcilió. Solamente debe aceptar. ¿Cómo reconcilió? Dios perdonó todos nuestros pecados. Cobró el precio de pecado de nosotros a través de su Hijo amado. Ya es suficiente. Por la muerte de mi Hijo amado, ustedes son justos. Acepta, será salvo. No acepta, será condenado eternamente. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¡Wow! Esta palabra. No tomándoles en cuenta. Tomando en cuenta.
Es muy importante, ¿no? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si tomando en cuenta, entonces ya Dios va a condenar. Pero si no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, es decir que ya, aunque han cometido, pero no va a dar castigo a esta persona, sino que por lo que había hecho, reconciliado el cuerpo de Jesucristo, sacrificado, matado, asesinado. ¿Quién? Jesucristo Salvador, para que yo salve, para que yo tenga la justicia de Dios, para que yo reciba la salvación, para que yo tenga la vida eterna. Por eso 100% la salvación viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La religión evangélica está enseñando que usted cree en Jesucristo, pero tiene que hacer, cumplir esto. Aumenta. Pum, 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 pum. No. Una ave siendo como cuervo, al mirar ya otras aves tan lindo, blanco, amarillo, pero su color es negro, ¿no? Entonces cada momento estaba sacando, ¿cómo se dice? Pluma. Cogiendo pluma y pegando en su cuerpo. Uno color rojo, uno color amarillo. Aparentemente se ve muy hermoso. Ya se tapó color rojo, y sino que full color. Como arco iris, ya, color de arco iris, ya. Qué bueno. Pero al llegar viento fuerte, desapareció pluma, ¡pum!, al cielo. Se quedó pluma negra. Es como digo aquí, mucha gente, ¿no?, está pensando, yo también, para ser salvo, yo también tengo que sacrificar, yo tengo que hacer algo bueno, cumplir el mandamiento de Dios. Es decir, que quiere hacer el trabajo junto con Jesucristo para ser salvo. Está equivocado, bien equivocado. No está caminando en el camino recto. El camino recto, es decir, que 100% por la obra de Jesucristo puede ser salvo. 100% por la sangre de Jesucristo puede ser purificado de todos sus pecados. Por la gracia del Señor puede tener la vida eterna. Por eso Dios está hablando. Reconciliación, ya hizo. Por eso, leyendo el versículo 19 de adelante, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó, ¿qué significa? Ahora estoy repitiendo, ya Dios había reconciliado, por eso no se preocupe, siendo pecador, pero según su vista se ve pecado, pero Dios había perdonado, Dios había aceptado, Dios había dado la gracia del Señor, el amor del Señor y el perdón de los pecados. Solamente acepte. El versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Siendo embajadores, no solamente puede decir que yo soy embajador, pero siendo embajador, ¿qué palabra tiene que darle a los pecadores? Siendo embajadores
de Cristo tiene que decir: Jesucristo murió por ti. Jesucristo derramó toda la sangre. Jesucristo limpió todos sus pecados una sola vez para siempre, para que usted fuera salvo. Eso es el objetivo de establecer embajador de Cristo. No solamente yo soy embajador. Mucha gente estaba diciendo: yo soy embajador, y luego vamos a cumplir el mandamiento de Dios. Vamos a hacer algo bueno. Vamos a amar a Dios. Vamos a ofrendar para recibir la salvación. Amén. Yo digo, no es amén. ¿Por qué? Para ser salvo, no tiene que mezclar nada de la obra del ser humano. Para ser salvo, sí o sí tiene que recibir perdón eterno por la fe. Suficiente. Por su obra nos justificó, santificó y perfeccionó. En aquel entonces digan: amén, gracias. Así dice. El día de hoy, así terminamos. Ya, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice por esta clase de la escuela bíblica. Cada momento Dios nos envía a la gente para que aprenda la palabra del Señor. Gracias, Señor, por haber dado este tiempo, aunque en el mundo está teniendo grande preocupación por COVID-19. Pero cada momento Dios está dando la gracia para que nosotros aprendamos la palabra del Señor. En esta semana ya Dios nos dio esta bendición. Y otra clase, nosotros queremos seguir estudiando, aprendiendo la palabra del Señor. Espero que nos ayude. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos.